Lucía estaba sentada en la sala de espera de la notaría, en pleno barrio de Chamartín, con el bolso viejo apretado contra el pecho, tanto que los nudillos se le habían quedado blancos, no por frío, por todo lo que había tragado durante 23 años. 23 años de matrimonio, 2 abortos que nadie volvió a mencionar, 3 años durmiendo a trompicones junto a la cama de su suegra después del ictus, limpiando cuerpos que ya no respondían, leyendo en voz alta cuando el dolor no la dejaba cerrar los ojos. Y así terminaba todo. Mientras esperaba, se dio cuenta de algo que le dolió más que la traición. Había olvidado quién fue antes. La chica alegre que soñaba con ser profesora de literatura. La que hablaba de libros con las manos en el aire. Esa versión de sí misma se había ido diluyendo en la familia de Marcos, intentando encajar en un lugar donde nunca fue bienvenida. Siempre la miraron igual, con condescendencia, con esa superioridad tranquila de quienes creen haber nacido un escalón más arriba. Ella, demasiado normal. Ellos, con apellidos largos, carreras brillantes, y un futuro que nunca la incluyó. La puerta del despacho se abrió de golpe. Marcos entró primero, su marido, su exmarido. Del brazo llevaba a Marta, apenas 20 años, falda corta, maquillaje excesivo, una sonrisa que no intentaba esconder nada, ni siquiera fingían respeto. Marta lo empujó con el hombro, le susurró algo al oído. Marcos soltó una carcajada, fuerte, fuera de lugar, como si no estuvieran en una notaría sino celebrando algo. «Hombre, Lucía», dijo él burlón, «has venido. Qué bien. Algo te tendrá que tocar después de tantos años de paciencia, ¿no?» Lucía no respondió. Por dentro, todo se le encogió en un nudo seco. Pero no lloró. No allí. No delante de él. Y mucho menos delante de esa chica que la observaba como si estuviera valorando un mueble viejo. Marta recorrió con la mirada sus zapatos gastados, el abrigo apagado, las primeras canas mal disimuladas. No había odio en sus ojos. Había victoria. La notaria, una mujer de mediana edad con traje gris y gesto cansado, los hizo pasar. Se sentó tras una mesa pesada, se ajustó las gafas y abrió la carpeta. «Bien», dijo con voz neutra. «Estamos aquí para proceder a la lectura del testamento de Carmen Ruiz, fallecida el pasado 23 de septiembre». Lucía sintió un golpe en el pecho. Su suegra llevaba 6 meses muerta, pero la ausencia seguía fresca. Carmen había sido la única persona de esa familia que la trató como a alguien real. Durante 3 años, Lucía prácticamente vivió en aquel piso, cuidándola día y noche. La alimentaba, la lavaba, le leía cuando el dolor no la dejaba dormir. Hablaban de libros, de cine antiguo, de la vida antes de que todo se volviera estrecho. Carmen le contaba su juventud, la posguerra, cómo conoció a su marido. Lucía escuchaba y guardaba cada palabra como si fuera un legado invisible. Marcos, en cambio, no quería traumatizarse. Iba cada 2 semanas, 15 minutos, miraba el móvil en el pasillo, se marchaba deprisa, y esa misma noche ya tenía planes. Lucía seguía atrapada entre 2 pisos, entre lo que había sido y lo que aún no sabía que estaba a punto de perder. Lucía no podía dejar sola a su suegra, y Marcos exigía espacio, aire, libertad. Recordó con una claridad cruel aquella noche en la que él apareció en el piso, de pie, sin sentarse siquiera, y lo dijo sin rodeos, sin temblor en la voz. «Me voy, necesito otra vida, tú ya no me atraes, ni una explicación, ni una disculpa». La borró de su vida como se retira un mueble viejo del salón, con prisa, sin mirar atrás. Aquella noche, Carmen lloraba en silencio, aferrada a la mano de Lucía. «Perdónalo, hija, y perdóname a mí por no haber sabido defenderte». La voz de la notaria la devolvió al presente. Según el testamento, leyó: «El piso de 3 habitaciones situado en la calle Príncipe de Vergara pasa a ser propiedad de Marcos Ruiz». Marta dio un pequeño grito ahogado de felicidad y se colgó de su cuello. Marcos sonrió,
satisfecho, y miró a Lucía con descaro, como si hubiera ganado algo. La casa de campo en San Lorenzo del Escorial, continuó la notaria, imperturbable. También pasa a Marcos Ruiz. ¿Lo ves? No se contuvo él. Mi madre hizo lo correcto. Soy el hijo, el heredero. Tú aquí no pintas nada. Lucía apretó los labios. Las lágrimas subieron y volvieron a bajar. No era la primera vez que se tragaba el dolor. 23 años le habían enseñado a resistir en silencio, a sonreír cuando quería gritar, a callar cuando la injusticia le quemaba la garganta. Las cuentas bancarias por un valor de... La notaria anunció una cifra que hizo que Marta aplaudiera sin pudor. «Con esto nos vamos a Tailandia», dijo ella excitada. «Y luego Maldivas, y el coche nuevo. Me prometiste un Mercedes». Marcos infló el pecho, orgulloso, y la rodeó con el brazo. Lucía giró la cabeza hacia la ventana. Madrid seguía ahí, indiferente. La notaria volvió a mirar los documentos. Además, hay un punto que se refiere a Lucía Hernández. Lucía se estremeció. Marcos soltó una carcajada. Marta rió con él. A Lucía Hernández, prosiguió la notaria, se le lega el patrimonio personal de la fallecida. Una máquina de coser Singer, un joyero con bisutería. Hizo una pausa. Y un sobre sellado con una carta personal. Marcos rió tan fuerte que la notaria frunció el ceño. ¿Una máquina de coser?, se burló. Marta, ¿has oído? Una reliquia soviética y collares viejos. Ah, y un sobrecito. Marta se tapó la boca, divertida. Vaya herencia, Lucía. Igual dentro hay una receta de bizcocho. Él se inclinó hacia ella, venenoso. ¿Lo ves? Todo lo importante es mío, porque soy la sangre. Y tú no eres nadie, solo alguien que pasó por nuestra familia. Lucía tomó el sobre sin decir una palabra. Le temblaban las manos. Era grueso, amarillento, sellado con lacre rojo. En el frente, una sola frase escrita con pulso firme. Luciita, léelo delante de todos. Lo abrió despacio. Sacó las hojas, respiró y empezó a leer en voz alta. Al principio, la voz le tembló. Luego se sostuvo. Mi querida Lucía, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy, y quiero que la leas aquí, delante del notario, delante de Marcos, y probablemente delante de la chica que ahora ocupa su brazo. El aire se volvió denso. Sí, yo lo sabía todo. Marcos se quedó completamente paralizado, y por primera vez nadie sonrió. La sonrisa de Marcos se le quedó clavada en la cara. Marta dejó de reírse. De golpe, Lucía continuó leyendo. Ya no temblaba. Sí, Marcos, yo lo sabía todo. Sabía que me engañabas. Sabía que me dejaste por una chica mucho más joven. Sabía que no venías a verme cuando estaba paralizada. Sabía que me mentías por teléfono diciendo que estabas ocupado. El silencio empezó a doler. Pero tú sí venías, Lucía. Todos los días. Me dabas de comer, me lavabas, me leías libros. Me cogías la mano cuando el dolor era insoportable. Me cantabas las canciones que me gustaban. Estuviste a mi lado cuando tenía miedo. Lucía tragó saliva. No lloró. Siguió. Fuiste la hija que nunca tuve. La habitación se volvió irrespirable. Y no podía dejarlo así. Marcos cree que lo ha ganado todo. Pero no es cierto. Sí, le he dejado el piso, la casa y dinero en la cuenta que figura en el testamento. Que piense que ha vencido. Pero ese no es todo mi patrimonio. Marcos empalideció. Marta lo miró, confundida. Luego miró a Lucía. Ella pasó la página. Hace 20 años, cuando murió mi marido, no solo me dejó las propiedades, también me dejó las acciones de la fábrica donde trabajó toda su vida. Entonces no valían casi nada. La empresa estaba al borde del cierre, pero fue comprada por un gran grupo extranjero, modernizada, y su valor se multiplicó. La notaria no parpadeaba. Nunca se lo conté a Marcos. Guardé esas acciones esperando que cambiara, que se volviera más humano, más atento. Pero no cambió, solo empeoró. Marcos abrió la boca. No salió nada. Hoy,
Esas acciones valen. Lucía se detuvo. Volvió a leer. 16 millones de euros. El aire se rompió. Y te los lego a ti, Lucía, porque te los mereces, porque me cuidaste cuando nadie más lo hizo, porque me trataste como a una persona, no por interés. Los documentos están en una caja de seguridad bancaria. La llave y los papeles te los entregará el notario. Nadie se movió. Marta miraba a Marcos con los ojos abiertos, la boca entreabierta. Él apretaba los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le quedaron blancos. Lucía leyó la última parte. Te lo pido, no gastes ese dinero en Marcos, aunque te lo suplique, aunque te prometa volver. Él eligió una vida fácil, un cuerpo joven en lugar de un corazón leal. Lucía levantó la vista un segundo. Luego continuó. Vive para ti. Cómprate una buena casa. Viaja. Mira el mundo que mereces. Aún eres joven. Aún tienes toda la vida por delante. Y que Marcos viva con lo que ha recibido. Le bastará para aprender cuánto vale el amor verdadero. Terminó. Dobló la carta con cuidado. Por primera vez en meses, miró a Marcos de frente. No vio soberbia. No vio desprecio. Vio a un hombre perdido. ¿16 millones? Susurró Marta. Marcos, dijiste que tu madre no tenía nada. Cállate, escupió él. Cállate ahora mismo. Lucía habló por primera vez en toda la mañana, la voz baja, firme. No, ahora, ya no mandas tú. La notaria se levantó despacio y se acercó a Lucía con un sobre pequeño y sobrio. Lucía Hernández, aquí tiene la llave de la caja de seguridad y toda la documentación, dijo con profesionalidad. Carmen Ruiz dejó todo perfectamente tramitado. Está certificado por varios abogados. Las acciones son exclusivamente suyas. Este testamento no puede impugnarse. Lucía tomó el sobre. Sus manos ya no temblaban. Dentro no había euforia, ni revancha, ni siquiera alegría. Había algo mucho más profundo, una calma limpia, una gratitud silenciosa hacia la única persona que, incluso después de muerta, había sabido protegerla. Recordarle que no era invisible, que no era prescindible, que había sido, para alguien, lo más importante. Se levantó, cogió su bolso, caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo. Marcos seguía sentado, mirando a ningún sitio, vacío. Marta jugueteaba con su bolso, nerviosa. El brillo triunfal había desaparecido de su rostro. Ya no había planes, ni viajes, ni promesas. Lucía se giró. ¿Sabes una cosa, Marcos?, dijo en voz baja sin dureza. Tu madre te dejó un piso y una casa. Eso es mucho. Muchísima gente sueña con algo así. Él no respondió. Pero lo más importante que te dejó no es eso, continuó. Te dejó una lección, una que nunca quisiste aprender. Se acercó un paso más. Que en esta vida no importa lo que acumulas, sino cómo tratas a las personas cuando nadie te ve. Y es una pena, añadió, con una serenidad que dolía más que cualquier reproche, que nunca hayas sabido aprender de tus errores. No esperó respuesta. Salió del despacho y cerró la puerta tras de sí. En la calle, Madrid estaba bañada por un sol suave de otoño. El viento arrastraba hojas amarillas por el asfalto. La ciudad seguía su ritmo, ajena, libre. Lucía se detuvo, levantó el rostro hacia el cielo, y por primera vez en muchos meses, sonrió, de verdad, sin miedo, sin culpa. Gracias, susurró. Gracias, mamá. Luego echó a andar, hacia una vida nueva, hacia una vida que, por fin, era solo suya. A veces, perder a tu marido no es una derrota, es el principio de recuperarte a ti misma. ¿Tú habrías perdonado o habrías cerrado la puerta igual que ella?